Buenas, en este video vamos a hablar sobre el desplazamiento en el área rural del país. Para hablar del desplazamiento en la historia del país, nos tenemos que remontar más o menos a los años 1946 a 1958, donde millones de personas se vieron despojadas de sus tierras, quienes debieron cedérselas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. En la época de la violencia, las principales causantes de desplazamientos masivos fueron los grupos legales e ilegales, que integraban partidos conservadores y liberal en esa época, ya que en esta época había un conflicto entre esos dos partidos. Entonces el que no perteneciera a un partido en específico era perseguido, y también el gobierno implementó o incentivó la violencia, ya que al incentivar la violencia ellos podían despejar a los campesinos del campo de sus lugares, de sus haciendas, de sus territorios, y así conseguir unos grandes beneficios. Después nos vamos a la época de 1980 a 1990. Se caracteriza por un modelo en el que se desarrolló el conflicto armado. En esa época existió el conflicto armado interno, el narcotráfico y violencia generalizada, que generó desplazamiento forzado a miles de personas de áreas rurales a urbanas. ¿Esto por qué fue causado? Ya uno de los factores que causó eso fue la expansión de los cultivos ilícitos, que significaron grandes ingresos a estos grupos delincuenciales. El control de los cultivos y su comercialización generaban que en ciertos lugares de Colombia existiera un conflicto armado que causaba desplazamiento forzoso y un cambio de actividades productivas de los campesinos indígenas. Entonces, ¿qué pasó? En esa época el gobierno no implementaba, dejaba estas zonas al margen, no les importaba, ya que eran unos territorios marginales. Ellos solamente les importaban las principales ciudades. Entonces los campesinos vieron la gran oportunidad, por medio de los cultivos ilícitos, de poder conseguir unos ingresos y una prosperidad, pero eso fue en sí un gran inconveniente, ya que produjo mucha violencia, como fueron la pelea entre narcotraficantes, entre guerrilleros y paramilitares y el Estado. Esto causó grandes sufrimientos a la población. Por otro lado, otra causa fue la apertura económica, ya que al abrirse al comercio internacional, Colombia, su campo no estaba preparado a ese cambio, ya que las grandes multinacionales cogieron su campo y se los quitaron, ya que ¿qué iban a hacer? Como la tragedia de las bananeras, solamente les importaba conseguir sus beneficios. También que les quitaron sus recursos, como las grandes compañías canadienses, las mineras, que nos quitan los recursos primarios. Ellos despojaron a nuestros campesinos del campo, ya que estas grandes compañías lo único que les importaba era conseguir unos beneficios propios. Y no solo ellas, también los grupos terroristas se preocuparon mucho por esto. En general, el conflicto armado en el área rural causó unos grandes desplazamientos, ya sean ideológicos, económicos o sociales, que causaron gran violencia en Colombia y produjeron miles de desplazamientos. Una consecuencia o una conclusión que podemos sacar de esto es que en lo rural ha sido marginado por parte del gobierno, ya que no existe inversión privada o no hay inversión del Estado, ya que estos territorios han sido marginados por parte del gobierno. Entonces esto ha producido que grupos delincuenciales como los guerrilleros, paramilitares, tengan un gran poder en estas zonas y no puedan realizar proyectos que puedan mejorar este lugar. Bueno, para continuar con el tema del desplazamiento urbano e intraurbano, tenemos que hacer referencia primero al desplazamiento en lo rural, ya que damos de cuenta que el desplazamiento urbano e intraurbano llegó del desplazamiento rural, ya que los grupos guerrilleros como la FARC, el ELN y también las autodefensas vieron que para poder llevar su poderío, para hacerse sentir, se tenía que llevar a una esfera donde estaba concentrado el poder, que eran las áreas
centrales del país. Entonces, estos grupos guerrilleros vieron la oportunidad de incursar dentro de los barrios. Entonces, fueron los que iniciaron este proceso de entrar a las urbes. ¿Esto qué causaría? Esto causaría una gran cantidad de desplazamientos, ya que ellos se tomarían las áreas periféricas de las principales ciudades. Las principales ciudades en las que entrarían estos grupos armados serían en las ciudades de Medellín y de Medellín principalmente. Y se tomarían los periferios, ya que los periferios eran las zonas pobres, que eran las zonas más afectadas. En estas zonas periféricas también se encontraban gran cantidad de personas desplazadas de lo rural, ya que no tenían dónde pagar sus necesidades y sus cosas de vivienda, tenían que irse a los periferios de las principales ciudades, principalmente en la de Medellín. Entonces estas personas se vieron de nuevo afectadas por esta entrada de la violencia de los grupos armados, los cuales ya iban a empezar con violencia, con desplazamientos, para poder conseguir trincheras, para poder conseguir municiones y dónde guardar estas municiones y también dónde alojar a sus grupos guerrilleros. Luego esto se vería más evidenciado, ya que esto dio una evolución para el narcotráfico urbano, ya que en lo urbano ya se llegaron a hacer con los carteles como el de Medellín, como el cartel de Cali, entrarían diferentes grupos armados de narcotráfico a apoderarse de lo urbano. Entonces el desplazamiento urbano tuvo que ver entre ciudades, pero luego se vería más afectados por el desplazamiento intraurbano, ya que luego que se acabó después de los 90, los cárteles entrarían las bandas delincuenciales y también las autodefensas, que formarían pequeños grupos en las diferentes ciudades, ya que decían que habían más de 400 bandas en la ciudad de Medellín, que en la ciudad de Medellín hubo más de 200.000 desplazados intraurbanos entre los barrios y más de 40.000 jóvenes muertos. Entonces esto causaría que en toda la ciudad, a nivel rural, urbano y intraurbano, había un constante desplazamiento por la creciente toma de estos grupos armados del poder y de gran parte del territorio. Esto causaría gran pobreza, ya que el gobierno no se preocupaba por estar presente y hacerse sentir y hacer valer su autoridad. Y esto puede ver el gran problema del pueblo colombiano, ya que Colombia no estaba unida, y al no estar unida su población y tampoco sus políticos permitieron entregarle el poder y la autoridad a los grupos indelicados y que ejercieran su poder sobre los más indefensos, como es la población civil, y causaran gran cantidad de problemas que ya los vemos reflejados con la gran cantidad de bandas delincuenciales que hay en la ciudad de Medellín y que causan gran cantidad de desplazamientos anualmente. Bueno, en conclusión, la violencia urbana e intraurbana se debió a que el gobierno no ejerció su autoridad en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín y solamente se concentraron en burocratizar el gobierno y en cuidar a la parte central de la población, y no se preocupó por todo. Esto nos deja como enseñanza que nuestros gobernantes deben de mejorar su presencia en todos los lugares de Colombia. Bueno, acá podemos ver algunos desplazados por la violencia en las zonas rurales, cómo se desplazan. Acá también vemos cómo los campesinos emigran a las distintas ciudades del país, y acá vemos la violencia intraurbana que produce desplazamiento al interior de la ciudad de Medellín.